Al cruzar los valles, aunque sea en el río o en el mar, como hemos cantado, hemos de sentir la presencia de nuestro Dios allí a nuestro lado, porque Cristo es nuestra esperanza y es nuestra libertad. El Salmo 23 leemos en el versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es decir, Dios es nuestra esperanza. También hemos leído en el texto de Romanos, en el capítulo 10, y este capítulo nos presenta la decepción de nuestro Dios por la desobediencia de este pueblo de Israel, a la vez que nos brinda claramente un mundo de esperanza. El apóstol Pablo rompe el paralelismo entre los gentiles y el pueblo de Israel para destacar el hecho de que Israel es culpable tanto por lo que estaba persiguiendo, es decir, una justicia de la ley o una ley de justicia, como por la forma en que trataba de conseguirlo. No era por la fe, sino por las obras. El apóstol Pablo enfatiza que esta justificación, que es por la fe, en contraste con la imposibilidad de lograr la justicia que es por la ley. Hay personas que necesitan esperanza, todos necesitamos esperanza, esta esperanza que comentábamos esta semana. Hay quienes tienen un celo de Dios incorrecto, porque no tienen quizá un conocimiento adecuado, como dice el texto en el versículo 2 que hemos leído de Romanos. La dureza de la ley demostró a los hombres esa necesidad de salvación por gracia, por medio de la fe. El interés por lo religioso, esto puede ser o puede llegar a ser intolerante. El apóstol Pablo le pasaba, ahí tenemos el ejemplo, tuvo un celo incorrecto de la vida religiosa que lo llevó al extremo de ser un fanático perseguidor de los cristianos. Hay personas religiosas y están equivocadas, bíblicamente equivocadas, confían en sus propias intuiciones y sus suposiciones, confían en tradiciones, en enseñanzas, quizá familiares y costumbres, confían sin confirmar sus creencias en la Biblia. Pero todo debe someterse a la validación de la palabra de Dios. Hay quienes confían en la salvación por las obras, pero tenemos en la Biblia, en Efesios 2:8, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice el versículo 9, para que nadie se gloríe. Cristo cumplió toda la ley. Por tanto, quien cree en Él es contado justo ante Dios, como si Él mismo hubiese cumplido toda la ley. Así la justicia de Dios es la acción de Dios de colocar a las personas en una relación correcta con Él. La diferencia clave está aquí, está entre la justicia del hombre y la justicia de Dios, que es entre hacer, que es la ley, o creer en el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación. Dios claramente no hace diferencia, como hemos leído en el texto en Romanos. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia ahora entre judío o griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ahora no hay diferencias. Jesucristo murió por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice el texto en 2 Corintios, Jesucristo es el único camino. Yo soy el camino, dice Él, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La pérdida claramente puede invocar manifestación de algún tipo, pero esta persona que está perdida puede invocar al Señor, porque Él está cercano. Dice el Salmo 145, Dios está cercano a todos los que le invocan, y a todos los que le invocan de fe, con fe, de verdad. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo leemos en Juan en el capítulo 7, en los versículos 37 y 38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que tiene sed, venga a Él. Tome del agua de la vida, que es gratis, es gratuita. Dios envía mensajeros para que llegue ese agua, ese mensaje a las personas que tienen necesidad, para que vivan con la esperanza necesaria. El apóstol Pablo recuerda unas preguntas para dejar establecidas las condiciones que deben cumplirse
para que las personas invoquen el nombre del Señor. Deben enviarse mensajeros, deben predicarse el mensaje, la persona debe oír el mensaje. Y el oír debe estar acompañado de la fe. Pero para poder invocar deben creer. Si no has recibido a Cristo en tu vida, hoy puedes hacerlo. Como ya he mencionado anteriormente, por gracia sois salvos, dice la Biblia, por medio de la fe. No es por obras, pero para poder creer debes oír. Las personas tienen que oír y tú estás escuchando hoy este mensaje. El mensaje del Evangelio es dado no solo para ser conocido y creído, sino también para ser obedecido. No son nociones, sino que es una regla de conducta. No seamos solamente oidores, tenemos que ser hacedores. Debemos predicar al mundo el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo insta a Timoteo y también se aplica a cada uno de nosotros los cristianos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Las personas necesitan un mensaje de esperanza, y más en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de confinamiento, donde salir a la calle es un problema, donde ahora las distancias es la evidencia, la separación entre familias. Pero este mensaje de Jesucristo llega a todas las personas, llega a todas las mentes y corazones que necesitan esa esperanza de Jesucristo. Porque Jesucristo es el Señor. Reconócelo como Señor de tu vida. Es esa debida manifestación, esa evidencia de la fe. Sujetarnos a la palabra de Dios como la ley también es la expresión de ese reconocimiento. Creer en la Biblia como palabra de Dios. Y que Dios le levantó de los muertos, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado pero resucitó al tercer día conforme a la palabra de Dios. El que cree y se confiesa, forma parte de esa unidad inconmovible y sólida de nuestra fe. Y debe haber firmeza entre lo que se cree y lo que se dice y lo que se vive. El mensaje de esperanza es un anuncio de paz, como aquel canto de los ángeles en Belén, que leemos en Lucas en el capítulo 2, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este es el ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo, que quiere dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar los pies por ese camino de paz. Esa paz personal que nos da el propio Señor Jesucristo cuando dice la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da, dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas cosas he hablado, dice, para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tenemos aflicción, y eso es lo que estamos viviendo ahora, esa aflicción de estar en casa, encerrados, con el miedo de salir a la calle y poder infectarnos de esta contaminación, de este virus que anda por ahí. Pero el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tengamos la esperanza de estar en el Señor. Esa paz que con Dios y en Él dice que es justificada por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje de esperanza es el anuncio de las buenas noticias, de las buenas nuevas de Jesús. El mismo Jesús explicó a sí mismo y se lo aplicó para ver, dice, cuando leemos en Lucas, se aplica un pasaje de Isaías, por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Qué tremendo es, qué bueno es esta cosa que hace el Señor con la humanidad y con todos y cada uno de nosotros. El texto en Efesios del apóstol Pablo dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Dice, derribando la pared intermedia de separación, mediante esa cruz del Señor Jesucristo, donde Él murió, esa cruz hace posible la reconciliación de cada uno de nosotros con Dios. Así que
Ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice el texto, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nos hace parte del pueblo de Dios y nos hace conciudadanos de los santos. Ahora invalida nuestros pecados en la cruz y por tanto tenemos acceso a Dios, al Padre, y somos miembros de su familia. Dios nos da un mensaje de esperanza y nos comisiona ahora como buenos mensajeros de esperanza para llevar ese mensaje, esa palabra a aquellos que están sin esperanza. Porque la fe es por el oír y el oír es de la palabra de Dios. Si tú no has recibido a Cristo, hoy es día de salvación. Si ya tienes a Cristo en tu vida y en tu corazón, la palabra de Dios te enseña, el Señor Jesús te comisiona para que eso que tienes tú puedas comunicarlo a otros que viven sin esperanza, para que tengan la esperanza de saberse hijos y pertenecer a la familia de Dios. Dios quiera que así sea, que Dios nos bendiga y que seamos muy felices y que estemos muy dispuestos y viviendo esa felicidad, en esa esperanza, en esa confianza en el Señor. Vamos a tener una oración para terminar. Padre amado, te damos muchas gracias porque tú, Padre, en Jesucristo, has traído la esperanza a nuestras vidas, has traído el perdón de nuestros pecados. Te damos muchas gracias por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace partícipes por la fe y entrar en la familia tuya, pertenecer a tu familia. Tú dices en tu palabra, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos muchas gracias por eso, Padre. Te pedimos que por aquellas personas que han conocido y que han sabido del Evangelio de salvación, Señor, que su corazón y su mente esté abierta a recibir tu palabra, a confesar sus pecados y a aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Y así también te pido por cada uno de los cristianos, cada uno de los que componemos tu iglesia. Te doy gracias por ello, Padre. Y te pido que hagas de nosotros esos mensajeros, esas personas, hijos e hijas, que ya que tienen el mensaje puedan extenderlo hasta lo último de la tierra. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Oh Dios, pedimos por tu iglesia. Te rogamos por cada familia que componemos tu iglesia. Oh Señor, y que tú nos sigas bendiciendo, que tú restaures nuestras vidas, que tú restaures nuestros corazones y nuestras mentes. Señor, y que podamos seguir confiando en ti cada día, que podamos vivir en la esperanza tuya, oh Señor. Gracias. Despídenos ahora con tu paz y con tu bendición, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, Iglesia, que podamos seguir en esta buena línea de ánimo, de gozo, de sabernos que estamos en las manos del Señor y en Él somos más que vencedores. Así pues, que viváis y estéis felices y confiados en el Señor. Esto no quita de que tengamos que, pues tener las precauciones debidas que nos mandan las autoridades sanitarias. Pero vivamos confiados en el Señor, sabiendo que Él cuida de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén.